Hola a todos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a este espacio de reflexión entre tú y Dios. Siempre es un privilegio saludarlos, agradeciendo formes parte de esta audiencia maravillosa que se conecta para recibir bendición a través de la hermosa palabra de Dios. Y esta vez quiero basar este mensaje sobre el tema la empatía divina. El sufrimiento ha sido desde el inicio de la humanidad el compañero inseparable del ser humano, actuando como un ladrón, robando la felicidad, robando la paz, e incluso obliga a mucha gente a culpar a Dios. El mundo intenta evitarlo, siempre trata de evitar todo este tipo de cosas, pero quiero que sepas que no se trata de evitar la prueba, sino qué hacemos con ella. Solo debemos saber algo importante, que la prueba es un paso a la perfección. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 4, verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Desde luego, nosotros carecemos de la capacidad para comprender la mente ampliamente infinita de Dios, o la manera en la que Él interviene en nuestra vida. Sé que la mayoría de nosotros llegaremos a encontrarnos en una situación en la que pareciera que Dios ha perdido el control o el interés en lo que está sucediendo. Lo curioso de esto es que no son el dolor y el sufrimiento los que causan el mayor daño, sino que es la confusión, el factor que hace trizas la fe, hasta llegar al límite de sentirse confundido, desilusionado con Dios. Quizás alguien en este momento esté pasando ese proceso y está batallando con su fe, está enfrentando ese periodo donde siente que la presencia del Todopoderoso está oculta de sus ojos. Y está viviendo un tiempo de confusión y es tan fuerte la crisis espiritual que pierdes de vista a Dios. Las dudas vienen a visitarte. La desilusión se vuelve la desesperación y la mayor frustración es cuando estamos conscientes que Dios creó todo el universo con su palabra y que todo lo puede y que todo lo sabe, puede rescatarte, puede sanarte, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no evita ese proceso? Es ahí cuando Satanás viene a hacerte una visita y te dice al oído, Él no está aquí, tú estás solo. Amigo, ¿qué haces cuando tu fe es sacudida violentamente? Le quiero decir a la persona que siente quebrantado su corazón, que se siente desesperado, que se siente desesperada por escuchar una palabra de aliento. Quiero que sepas una cosa, Dios no es un Dios ajeno a tu problema, ajeno a tu situación. La empatía divina es un atributo que nos hace reflexionar sobre la naturaleza de Dios y nos recuerda que Dios no es un Dios distante, un Dios frío, sino un Dios que se acerca a nosotros en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Y Él nos ofrece su amor y su compasión. Y nos recuerda a través de su palabra que no estamos solos, en nuestras luchas, en nuestras batallas. Dios siempre está con nosotros y nos entiende, aunque en ocasiones nosotros no lo entendamos a Él. Y ni es bueno porque nunca vamos a entender la mente de Dios, porque dice su palabra que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Salmo 34, 18 dice, cerca está Jehová el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El quebranto de corazón no es cualquier dolor que rápidamente un analgésico te lo puede quitar. Es un dolor tan intenso que puede ser causado por diversas razones. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. El corazón se quebranta. El fracaso también en diferentes áreas.
la traición, la enfermedad. Es un sentimiento de dolor y tristeza que puede ser destructivo, porque es ahí cuando se mueven las emociones, cuando se sacuden las emociones y entra el quebranto y entra el dolor, ese dolor inexplicable, y sientes que nada tiene sentido. ¿Sabes una cosa? No hay nada, absolutamente nada que Jesús ignore de ti. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús vivió esa experiencia, fue quebrantado. Es por eso que Él te comprende y está ahí sosteniéndote mientras pasa el tiempo de la prueba y del dolor. Porque de algo puedes estar seguro, que el quebranto es temporal. Hay alguien que te ayuda, hay alguien que va junto a ti, y ese alguien es Jesús, quien te dice: yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41, verso 13. Es muy importante, hermanos, amigos, destacar que la fe y el aferrarnos a Dios puede ser una fuente de consuelo y fortaleza para muchas personas que se encuentran en este estado. La Biblia nos dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Así que quiero que tengas en cuenta, Dios siempre está interesado en tu estado de ánimo. Por muy difícil que sea tu problema, Dios está dispuesto para acompañarte y hablar a tu corazón con el amor que tú necesitas. Tal vez en ocasiones sientes a Dios lejos de ti, o tú lejos de Él, o peor aún, has dejado de sentirlo. Y es cuando llegas a pensar: Dios no me ama. Amigo, amiga, no creas que Dios está ajeno a tus problemas. Él es nuestro Padre amoroso y siempre está al pendiente de sus hijos, aunque sus hijos estén ausentes. Recuerde, el hijo pródigo vivió lejos de su padre por su propia decisión. Su padre nunca lo corrió, pero el padre estuvo pensando en él todo el tiempo, cuando al hijo le iba bien y cuando a su hijo le estaba yendo mal. Y cuando el hijo recapacitó y decidió regresar, el padre siempre estuvo ahí presente. Tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Uno de los conceptos más imponentes que encontramos en la Biblia es la revelación de que Dios nos conoce personalmente y que día y noche piensa en nosotros. Él se describe a sí mismo a través de la Biblia como nuestro Padre compasivo. Y quisiera compartir con ustedes un testimonio, el cual un padre de familia tuvo a bien compartirlo y quedó impreso en las hojas de un hermoso libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Quiero compartirlo con todos ustedes, y es que un matrimonio se encontró frente a frente con la vulnerabilidad ante el dolor. El testimonio habla sobre un incidente que ocurrió cuando uno de sus hijos era muy pequeño. El testimonio dice así: Ryan, nuestro hijo, tuvo una terrible infección en el oído a los 3 años de edad, que nos mantuvo despiertos, tanto a él como a nosotros, casi toda la noche. La siguiente mañana, muy bien abrigado, lo llevó su madre al pediatra, y el doctor era un hombre ya grande, que tenía ya muy poca paciencia para tratar con niños, y tampoco era muy afectuoso con los padres. Después de examinar a Ryan, el doctor le dijo a mi esposa que la infección se había adherido al tímpano y que solamente podía ser tratada arrancando la postilla con un instrumento pequeño y horroroso. Advirtió que el procedimiento causaría dolor y le dio instrucciones a mi esposa para que aguantara fuertemente a nuestro hijo sobre la mesa. Durante ese tiempo, hacer eso no era muy difícil. Mi esposa hizo lo mejor que pudo. Colocó al niño en la mesa de examinación y trató de aguantarlo, pero el niño no estaba dispuesto a dejarse aguantar. Cuando el doctor le metió en el oído aquel instrumento que parecía una ganzúa
El niño se soltó y empezó a dar unos gritos que llegaban al cielo. Entonces el pediatra se enojó con mi esposa y le dijo que si ella no podía seguir las instrucciones, tendría que llamarme a mí. Rápidamente, como pude, llegué al lugar y entré a la sala de reconocimientos después de escuchar lo que era necesario hacer. Tragué saliva y puse todo mi cuerpo alrededor del pequeño cuerpo de mi hijo. Ese fue uno de mis peores momentos de mi carrera como padre. Pero hubo algo que hizo de aquel momento un momento emocional, y fue el espejo horizontal que estaba delante de Ryan, mi hijo. Eso le permitió a él mirarme mientras gritaba pidiendo misericordia. Realmente creo que yo estaba sintiendo un dolor más grande que el que estaba sintiendo mi hijo. Aquello era insoportable. Finalmente, el malhumorado pediatra y yo terminamos la tarea. Y más tarde reflexioné en lo que yo sentía cuando mi hijo estaba sufriendo tanto. Lo que más me había dolido era ver la expresión en su rostro. Aunque estaba gritando y no podía hablar, él me estaba hablando con sus grandes ojos. Me decía: papá, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me estás haciendo esto, papá? Yo creía que me amabas. Nunca pensé que me harías algo como esto. ¿Cómo has podido? Por favor, deja de hacerme daño. No podía explicarle a mi hijo que su sufrimiento era necesario para su propio bien, que yo solo estaba tratando de ayudarle, que era mi amor por él lo que me obligaba a aguantarle sobre aquella mesa. ¿Cómo podría hablarle yo de mi compasión en aquel momento? Con gusto habría tomado su lugar si hubiera podido, pero en su mente inmadura yo era un traidor que cruelmente lo había abandonado. Amigos, existen momentos cuando también Dios siente nuestro intenso dolor y sufre junto con nosotros. ¿No será esa la característica de un padre cuyo amor es infinito? ¿Cómo debe sentir Él cuando en nuestra confusión decimos: ¿cómo pudiste hacer esta cosa tan terrible, Señor? ¿Por qué tenías que hacerme esto a mí? Yo creía que podía confiar en ti. Pensaba que tú eras mi amigo. ¿Cómo puede explicarnos Él, teniendo en cuenta nuestras limitaciones humanas, que nuestro sufrimiento es necesario, que hay un propósito y que hay respuestas a las tragedias de la vida? Hay momentos en la vida cuando creemos que el universo entero se ha puesto de acuerdo para hacernos daño, pero quiero que sepas que el corazón de Dios es atraído hacia aquellos que se agarran firmemente de su fe en los momentos de desesperación. Tal vez usted se encuentra entre aquellos que han luchado por comprender una aflicción y la razón que Dios ha tenido para permitirlo. Y miles de preguntas han estado dando vueltas en tu cabeza, y la mayoría de ellas comenzando con la palabra ¿por qué? ¿Sabes qué? Dios te conoce, y te conoce por tu nombre, y ha visto cada lágrima que has derramado. Tenemos un Padre compasivo, quien está apasionadamente interesado en nuestra familia y siente nuestro dolor. En esos momentos indecibles, cuando un mar de aflicciones cubre nuestra senda, yo creo que el Padre lo siente. Y hoy mismo Él está velando por usted en este instante, en este proceso de duda, de temor, de dolor, de enfermedad, de lágrimas. Él quiere decirte: no te dejaré ni te desampararé. Sigo siendo fiel en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la lucha. Dios jamás hará nada que pueda destruir tu necesidad de fe. Él nos guía a través de sus tiempos, a través de la prueba, para afirmar nuestra confianza y nuestra dependencia en Él.
con todo mi corazón, me uno a tu necesidad y clamo a Dios por ti, por tu familia, para que sean confortados y sepas que Dios tiene todo bajo su total control y que la empatía divina sí existe y te abraza en los momentos de angustia y de desesperación. Mil bendiciones para tu vida y muchas gracias por detenerte a escuchar esta bella reflexión. Amén.